De un país agrícola y feudal a una economía moderna que desafió al mundo durante la restauración Meiji, Japón vivió una transformación económica sin precedentes. Industrias nacientes, comercio global y una infraestructura que cambiaría su destino para siempre. Pero este cambio no fue fácil. ¿Qué sacrificios fueron necesarios? ¿Qué estrategias permitieron que Japón se convirtiera en una potencia económica en tan poco tiempo? Acompáñame a descubrir la fascinante historia de cómo Japón forjó su camino hacia la prosperidad. Parte 31. Cuando el gobierno Meiji asumió el poder en el 1868, Japón era una nación predominante agrícola y feudal, con una estructura económica que dependía de la agricultura y las clases sociales rígidas. Para alcanzar el objetivo de convertirse en una nación moderna y competitiva a nivel mundial, el país necesitaba urgentemente reformar su economía y adaptarla a los tiempos industriales. Este fue uno de los mayores desafíos que enfrentaron los líderes de la restauración Meiji. El principal objetivo de las reformas económicas fue superar el aislamiento que había marcado a Japón durante los siglos del shogunato Tokugawa y convertirse en una nación autónoma y tecnológicamente avanzada, capaz de competir con las grandes potencias occidentales. La clave de la transformación económica fue la intervención activa del gobierno Meiji, a diferencia de lo que sucedió en muchos países occidentales, donde la industria privada lideró el proceso de la industrialización. En Japón, el Estado jugó un papel crucial al principio. El gobierno Meiji tomó la iniciativa de establecer fábricas y plantas industriales que luego serían vendidas a empresarios privados. El Estado, a través de subvenciones y la creación de infraestructura como ferrocarriles, puertos y fábricas, ayudó a crear una base industrial sólida que permitiría a los empresarios privados desarrollarse posteriormente. En muchas de las primeras fábricas, Japón adoptó tecnologías occidentales como el telar mecánico, el hilo de seda y la industria textil, que fueron fundamentales para el inicio de la revolución industrial japonesa. La industria textil fue una de las primeras en desarrollarse con gran rapidez con la restauración Meiji. A medida que el gobierno Meiji construía fábricas, estas estaban centradas principalmente en la producción textil, sobre todo en la fabricación de hilo de seda y algodón, productos que tenían una alta demanda tanto en mercados nacionales como internacionales. Las fábricas de seda, en particular, fueron una de las primeras en utilizar maquinaria moderna. A medida que en la década de 1870, Japón ya se había convertido en uno de los principales exportadores de seda en el mundo, lo que trajo grandes beneficios económicos. A medida que avanzaba la restauración, Japón no solo se centró en la industria textil, sino que también empezó a invertir en industrias pesadas como la producción de hierro, acero, maquinaria y carbón. Estas industrias fueron clave para asegurar que Japón tuviera los recursos necesarios para competir con las grandes potencias occidentales, no solo en términos de producción, sino también en la construcción de una economía militarmente potente. La industria pesada también permitió a Japón construir su propio ejército moderno y flota naval. A principios del siglo XX, el país estableció fábricas de armamento, barcos y ferrocarriles que facilitarían su expansión imperial en Asia y el Pacífico. Una parte fundamental de la transformación económica fue el establecimiento de un sistema bancario moderno que pudiera financiar la industrialización. Para lograrlo, el gobierno Meiji adoptó el modelo occidental y fundó el Banco Nacional de Japón en 1882, con el objetivo de regulaciones monetarias estables y proporcionar créditos para las industrias emergentes. Además, el sistema bancario privado también creció durante este periodo, lo que permitió a los empresarios privados acceder al capital necesario para invertir en nuevas fábricas e infraestructura. Esto dio lugar a la creación de grandes conglomerados empresariales conocidos como Zaibatsu, grandes grupos industriales que dominarían la economía japonesa.
con el fin de integrar las diferentes regiones de Japón y permitir un flujo económico eficiente. El gobierno Meiji desarrolló una vasta red de ferrocarriles y puertos. La expansión de ferrocarriles fue particularmente importante porque permitió el transporte rápido de bienes y recursos a través del país, conectando las zonas industriales con las rurales, facilitando el comercio y estimulando el crecimiento económico. Las líneas de ferrocarril se extendieron rápidamente a lo largo de la isla principal de Honshu y otras regiones, abriendo nuevas rutas de comercio internacional y facilitando la distribución de productos como productos textiles, seda y petróleo. Una de las reformas claves del gobierno Meiji fue la reforma agraria, que permitió el fin del sistema feudal de tierras. Con esa reforma, el gobierno privatizó las tierras y otorgó propiedades a los campesinos, lo que les dio incentivos para mejorar la productividad. Esa reforma también llevó a la introducción de nuevas técnicas agrícolas y la expansión del cultivo de arroz. La productividad agrícola aumentó considerablemente, lo que no solo permitió a Japón alimentar a una creciente población urbana, sino que también proporcionó los recursos necesarios para la industria textil. Además, al ofrecer tierras a los campesinos, el gobierno Meiji también trató de reducir la desigualdad social que existía bajo el antiguo sistema feudal. A pesar de las reformas, la vida de muchos campesinos seguía siendo difícil. El sistema impositivo seguía siendo muy alto, lo que generaba un resentimiento hacia el gobierno central. Muchos campesinos, que a pesar de ser propietarios de tierras, seguían viviendo en la pobreza, se vieron obligados a realizar protestas y levantamientos debido a las difíciles condiciones económicas. Las revueltas campesinas, aunque no tan grandes como la revuelta samurái, reflejaban las tensiones internas que existían dentro de la sociedad japonesa. Esas rebeliones, aunque a menudo sofocadas, fueron un recordatorio de que la modernización económica no había sido beneficiosa para todos los sectores de la sociedad japonesa. De esta manera, concluimos que la transformación económica de Japón durante la restauración Meiji fue una de las más impresionantes de la historia. En un periodo relativamente corto, Japón pasó de ser una nación agrícola y feudal a una potencia industrializada. A través de un enfoque liderado por el gobierno central, Japón pudo adoptar tecnologías modernas, crear una infraestructura avanzada y desarrollar una economía de mercado nacional. Aunque hubo desafíos internos y desigualdades sociales, el proceso de industrialización fue crucial para consolidar a Japón como una potencia mundial emergente y para su expansión imperial durante el siglo XX. Denle like, suscríbase y nos vemos en la siguiente parte.